Sin embargo, pues primero vamos a escuchar a Laura, que viene de la representación estudiantil, que nos va a hacer una invitación. Profe, gracias. Voy a compartir pantalla. Un momentico. Ya la Vale, no hay comparto. problema. ¿Me avisan si la ven? Sí, ¿Sí la ven? sí. Ya, creo que ya la ven. ¿Sí? Bueno, listo, perfecto. Mi nombre es Laura Quevedo. Soy estudiante de Ingeniería Química. Y junto con Mariana Ruiz, de la sede de Medellín, de Ingeniería Geológica de la sede de Medellín, somos candidatas ante el Consejo Académico. Digamos, yo actualmente soy representante ante el Consejo de Sede de la sede de Bogotá y Mariana es también representante en la sede de Medellín, lo cual nos ha llevado a que nuestra experiencia nos enseñe como varias cosas que se necesitan en el Consejo Académico. El Consejo Académico es actualmente el cuerpo colegiado más importante en términos de calidad académica que tiene la universidad. Y esto lleva a varios retos. Yo pertenezco a Equipo UN. Equipo UN es un grupo de estudiantes y de representantes que pues se ha encargado como de mejorar la calidad de vida y de calidad académica también para los estudiantes, etcétera. Entonces, digamos, por ejemplo, respecto a cómo se relacionan con los procesos administrativos, las solicitudes estudiantiles que tienen, las cosas que faltan en los campus, etcétera, eso lo ha hecho Equipo Bueno. Entonces, por eso estoy con Equipo Bueno. Nuestras propuestas voy a mencionar 5. El programa ahorita les paso el link para que lo lean si quieren leerlo pues con más detenimiento, pero pues les voy a mencionar 5 principales que tenemos actualmente. La primera es de inclusión educativa para personas con discapacidad. Esto es súper importante porque la forma en la que nosotros concebimos la calidad académica es que no solamente tiene que ver con los conocimientos que se adquieren en el aula, sino las condiciones que tenemos para adquirir estos conocimientos. En este momento, los edificios no cuentan con la infraestructura necesaria para que una persona en silla de ruedas, por ejemplo, entre a sus clases pues, de forma autónoma. Y en términos de virtualidad, las personas con limitaciones visuales o auditivas todavía no tienen las condiciones para recibir correctamente sus clases. Entonces, pues digamos, por eso es que hacemos énfasis en esto, porque también hace parte de la calidad académica. La segunda es la perspectiva de género en la evaluación docente. En general vamos a evaluar completamente la evaluación docente porque llevamos muchos años haciéndonos las mismas preguntas y no está siendo vinculante respecto a como la percepción que tenemos los estudiantes de nuestras clases. Entonces, aparte de que vamos a evaluar y reformular, pues proponer la reformulación de la evaluación docente, también queremos agregarle la perspectiva de género para que nuestras aulas sean seguras y libres de violencias basadas en género. La tercera es la ampliación de la planta docente. Esto tiene que ver mucho con el problema presupuestal que tiene la universidad. Actualmente la planta docente está congelada, lleva congelada un largo tiempo. Entonces, pues la idea es mirar los rubros que se tienen destinados para la planta docente y también hablar de financiación, que eso lo hablaré más adelante. El cuarto eje es la parte de la profundización de idiomas. Este es un programa muy importante. Ya lo hemos estado como estudiando y adelantando desde Equipo Bueno, pero pues es súper importante para el Consejo Académico. Resulta que actualmente hay 3 rutas como principales para acceder a los idiomas en la universidad. El primero es Explora, que tiene pues como la priorización de los papas más altos. El segundo es Extensión, que a pesar de que tiene un descuento, tiene como un costo adicional que puede ser alto para un estudiante. Y el tercero son las selectivas que se acaban el primer día a la primera hora y pues tiene varios inconvenientes esto. Entonces la idea es que la universidad garantice nuestro acceso a los idiomas, garantice nuestro acceso a estas oportunidades que abren puertas en el exterior y pues que esto también haga parte de la calidad académica que promete la universidad. Y el quinto es la evaluación y reforma de la Ley 30. Esta es la parte de la financiación. La Ley 30 es lo que actualmente rige la financiación de las universidades públicas. Eso está proponiendo una reforma a la Ley 30 y la idea es no solo hacerles veeduría, sino también hacer propuestas pues concretas desde el estudiantado para mejorar las condiciones presupuestales de la universidad. Ya pues digamos para terminar,
para no robarles más tiempo de su clase, este es el instructivo de votación, pueden tomarle pantallazo y eso por si quieren acordarse. Es mañana 23 de noviembre, en participa.unal.edu.co, ingresan con el usuario y contraseña y ahí les aparecen las votaciones que ustedes tienen habilitadas, sea para facultad, para sede, etcétera. Entonces entran con usuario y contraseña y le dan confirmar el voto, pues ahí encontrarán nuestras planchas. Actualmente somos la plancha número 1 al Consejo Académico y también apoyamos a la plancha número 1 ante el Consejo de Sede, que son David Parada y David Pineda, que también tienen una preparación increíble para este tipo de representaciones y tienen pues como unas propuestas construidas muy de la mano con nuestro equipo. Entonces, bueno, eso sería todo. Yo quiero preguntar pues si hay alguna pregunta adicional o algún comentario y si no, pues ya les dejaría el programa. Por mi parte, no. Ok, listo, profe, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias a ustedes por prestarme atención. Ahorita en el chat voy a dejar en el link donde encuentran mi programa y el de sede y demás para que tengan un voto informado. Y por último, pues invitarles porque este espacio es súper importante, normalmente tiene mucha abstención y la verdad es que se necesita porque las representaciones estudiantiles cumplimos una labor de canal de comunicación entre la administración y el estudiantado. Entonces, eso era todo. Muchísimas gracias. Vale, Laura, no, gracias a ti. Y bueno, muchachos, a votar. Bueno. Entonces, viendo que ya está la mayoría, yo creo que ya podemos empezar. Menos mal, pues también nos dio algo de tiempito. Ok, listo. Bueno, entonces, miércoles, qué frío. Y me imagino que ustedes están peor por haber salido de clase. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con lo que se refiere al taller número 2. Este taller, pues yo ya ayer publiqué lo que respecta a su rúbrica y a su guía, ¿sí? Entonces, pues pueden que ya hayan visto, no hayan visto. Sí. No sé si recuerda que estamos algunos estudiantes sin equipos para trabajar y que no hemos conseguido un grupo para hacer los laboratorios. Estuve hablando con los de este laboratorio de patios y los que dan los equipos y me dijeron que usted podía aprobar el préstamo en este momento extemporáneamente y podían darme los equipos. Ok, bueno, pues hace 2, 3 semanas que dejaron de dar equipos, pues... No, sí, yo hablé con ellos el miércoles pasado, creo. Sí, pero yo soy el que tengo que hablar ahorita para que hagan todo y era mucho más fácil hace 2 semanas. Si es mucho problema, no, igual voy a intentar. Mire, digamos que no es, o sea, la cosa es que obviamente yo tengo que hacer la gestión. Me hubiera quedado mucho más fácil en ese entonces porque yo puse otra gente que todavía no tenía equipos para eso. De hecho, pues esta semana va a haber una entrega de equipos y pues yo ya había cuadrado esta mañana justamente las personas para que fueran. O sea, si lo hubiera dicho antes, pues yo hubiera hecho la gestión completa. No tendría que hacer un reproceso, ¿sí me entiende? Sí, profe, o sea, lo que pasa es que yo estoy en el mismo problema y es, o sea, si de pronto eso le queda muy complicado a usted, es como también pedirle a los compañeros pues que están entre dos o uno solito, pues que digan quiénes son, porque es que ya le hemos dicho como 2 veces y nadie dice tampoco, y pues estamos buscando grupo para poder trabajar. Exacto, está muy difícil conseguir un equipo para trabajar. Ok, listo. Entonces, bueno, voy a hacer la gestión para tratar de que les presten a ustedes también. Obviamente tendrían que enviar todo lo que no se ha enviado, que es, por ejemplo, esta cosa que hay que llenar para que entreguen equipos. Eso yo lo tengo que enviar antes, ellos lo tienen que aprobar. Y pues, bueno, creo que, o sea, ahorita la única posibilidad que hay es el viernes de 9 a 12, que fue o sea, que me abrieron ese espacio porque hubo gente que pasó la solicitud, pero nunca fue, ¿sí? Entonces, ok, o sea,
tratemos de gestionarla, ¿sí? Pero de una vez les digo, muchachos, o sea, 3 semanas después de que se cerrara o sea, lo de los equipos, si me hubieran dicho antes, créanme que hubiera sido más fácil. ¿Listo? Bueno, Sí, profesor, muchas gracias. listo. Entonces, bueno, háblense entre ustedes y si quieren hacer un grupo, bueno, de una. Vale. Bueno, entonces, bueno, empezando lo de taller número 2, ¿sí? Pues, obviamente, para esta sesión, para este taller, perdón, sí vamos a contar con equipos, ¿listo? Obviamente, pues debe haber de mi parte pues alguna especie de tutoría para estos equipos. Los otros semestres yo trataba de como hacerlo como en vivo y todo, pero créanme que la dinámica era muy difícil como tener la cámara, enfocar todo, que se oyera, tal cosa, pues traté de hacerlo como más profesional y pues eh, esto me dio pues un resultado como es este video. Creo que pues está muy bien, me dijeron que pues, o sea, resumen lo que tiene que ser. Entonces, pues por favor les voy a pedir que revisen este video antes de utilizar cada uno de sus equipos. No solamente les comento pues o sea, qué es lo que contiene el paquete de los equipos de laboratorio, sino también les comento pues cómo utilizarlos, qué elementos de seguridad hay que usar, ¿sí? Y bueno, pues en general es como tratar de enfocar muy bien en el generador, que obviamente pues no tiene como un background, una especie de manual, y también el osciloscopio, que ese sí lo tiene, pero pues de todas maneras trato como de darles más clara la información, ¿listo? Entonces, por favor, este video pues ya está publicado en el Classroom para que lo vean antes de empezar con sus prácticas, ¿sí? Porque, como les digo, este taller sí tiene parte práctica, ¿listo? Bueno, entonces, vamos a ver en principio lo que se refiere a taller número 2, o sea, como la guía, como para que tengan una noción como más clara de, bueno, qué vamos a tratar. ¿Listo? Entonces, el taller se titula Configuraciones con diodos. Va a tratar lo que son el uso de multiplicadores, sujetadores, limitadores, recortadores, rectificadores, ¿sí? En la práctica. O bueno, más que en la práctica, pues la simulación que pues nos da una medida muy aproximada de lo que sucede y pues un poco enfocado hacia la parte práctica con los montajes. ¿Listo? Entonces, bueno, para esta práctica necesitamos algunos o muchos diodos 1N4004 cuando, o bueno, pueden comprarlo cerca de la universidad, bueno, en algunas tiendas de barrio también las venden, o en general en el centro, pues ya saben dónde encontrar elementos. Bueno, nuestra guía se divide como en 3 partes bien diferenciadas, ¿sí? Lo que busca es dar como el conocimiento a partir de unos diseños, luego, después de esto, a partir de unas señales de las que son producidas con los elementos, o bueno, a partir de estos circuitos, y finalmente unas funciones de transferencia que también denotan el funcionamiento de los circuitos, ¿sí? Cada función de transferencia responde a un tipo distinto de circuito. Entonces, bueno, si observamos la rúbrica, que creo que es lo más aproximado a lo que muestra estos 3 temas, ¿sí? O sea, la guía, pues,
tiene ahí sus componentes, pero pues para el resumido, pues está acá. Entonces, en principio, vemos el funcionamiento de ciertos circuitos. ¿Qué ciertos circuitos? Estos que se ubican acá. Estos circuitos, la idea es como ver a partir de las simulaciones cómo funcionan. ¿Qué pasa si tienen una resistencia? ¿Qué pasa si tienen una capacitancia? ¿Qué pasa si tienen una batería? Bueno, la idea es como darles a mostrar esto, para que ustedes como que tengan una noción, si no es que lo han visto antes o si ya se les ha olvidado, pues cómo utilizar estos circuitos. ¿Listo? Entonces, vamos a poner acá funcionamiento, o bueno, circuitos, vamos a poner función perdón, señal de salida. Y función de transferencia. Entonces, esta primera parte yo les doy los circuitos y ustedes deben hallar la señal de salida a partir de esos circuitos y su función de transferencia, como para que aprendan a diferenciar, listo, cómo salen las funciones de transferencia dependiendo del circuito que vayamos a probar. La segunda parte ya tiene que ver con el diseño a partir de las señales de salida. Y es que se les da en la guía unas funciones que ustedes tienen que hallar los circuitos que puedan replicar tal cual estas funciones. ¿Sí? Entonces, pues, como les comento, es una parte de diseño. Entonces, les doy la señal de salida. Tienen que hacer ingeniería inversa para hallar qué circuito genera dicha señal y verificar cómo sale su función de transferencia. Ahora, la tercera parte viene a ser una de diseño de circuitos a partir de la función de transferencia. Y es que, pues bueno, completando el cuadro, la idea es que ustedes con los anteriores circuitos ya hayan aprendido, pues, qué características tienen las funciones de transferencia según su forma y puedan identificar qué circuitos qué circuitos pueden dar dicha función de transferencia y cómo sería su señal de salida. ¿Listo? Más o menos la cosa sería así. Ustedes tienen que llenar los huecos. Entonces, en total, serían 12 circuitos que se deben hacer. Y pues para la parte práctica, para la parte de montaje, deben montar ya sea con baterías, de pronto con alguna fuente que ustedes tengan, o simplemente implementando circuitos que no contengan dichas baterías, pues deben realizar 6 montajes de los 12 circuitos en total. ¿Listo? Eso sería lo que hay que hacer para este taller. ¿Listo? Entonces, bueno. ¿Es largo? ¿Es más largo que el anterior? Sí. Pero bueno, ya aumenta en rigor la cosa a medida que a medida que avanzamos en el semestre. Entonces, pues, debido a esto, pues, por eso, ya saben, es más difícil. Eso sí, muchachos, pues, de todas maneras, recuerden que siempre la segunda sesión la dedicamos a dudas. Entonces, la idea es que ustedes desde ahorita empiecen a trabajar en esa parte como para
no sé por qué dejé de compartir pantalla, como para que a lo último pues no estén colgados en algunas dudas que no puedan resolver. ¿Listo? No sé si haya alguna pregunta hasta acá, muchachos, respecto a esto, o todo bien. ¿No? Ok. Bueno. Se me olvidó. Bueno, del taller 1 todavía no he calificado. Todavía, pues esta semana estoy muy atareado. La próxima semana, pues ya tendré tiempo para calificarlos y entregarles sus talleres antes de que entreguen el segundo. Sin embargo, les repito, por favor, ciñanse mucho con la rúbrica. La rúbrica contiene qué les voy a preguntar. Entonces, pues, o sea, ya ahí se dice lo que pregunto, pues, hombre, trate de seguir toda esta estructura como para hacer su taller y vea que no va a tener ningún problema. ¿Listo? Bueno, entonces, adicionalmente a esto, el día de hoy vamos a ver pues una simulación de uno de los circuitos que está aquí montado, algunas consideraciones que se tienen que hacer y luego vamos a ver una parte como de manejo de LT-Spice. ¿Listo? Que ya nos van a permitir utilizarlo de manera más avanzada. Entonces, vamos a empezar. Por favor, en cualquier momento que tengan preguntas me comentan. Y bueno, entonces, vamos a realizar el montaje de el último circuito que tenemos en la parte de configuraciones que pues ya están prediseñadas, ¿sí? Que sería este. Entonces, vamos a realizar el montaje, vamos a un esquemático. Entonces, si no es mal, esto es capacitor, capacitor, capacitor. No, diodo para abajo, diodo para arriba y diodo para abajo. Unimos todo y bueno, ponemos una señal de entrada, una señal de voltaje. Y una fuente, perdón, una tierra. ¿Listo? A ver, ¿cuáles son los valores de los capacitores? Un micro, un micro y un micro. Y los diodos los voy a dejar, o sea, sé que bien que tienen que hacerse con, o bueno, la guía nos indica que tienen que hacerse con 4004, pero pues voy a utilizar un 4148 como para, pues no tener que importar y que me rinda un poco. Sin embargo, pues el comportamiento en este tipo de circuitos es muy similar, realmente pues no tiene tanto problema. Bueno. Solo nos faltaría decir, ok, se quiere que se mida en este nodo, ¿sí? Es decir, estaríamos midiendo el voltaje en el capacitor 2. Normalmente se ubica en la parte de arriba a la derecha, pero no, este está acá abajo. Entonces, pues vamos a denotar este nodo como para tener bien claro cuál es la salida. Ponemos un label y listo. Bueno, ¿qué nos faltaría para nuestra simulación? Definir pues las variables de esta
fuente de voltaje. Esa fuente de voltaje, pues antes no lo hemos hecho, es ponerle una señal sinusoidal. Realmente pues no es tan complicado como la señal del pulso, pero pues vamos a ver cada uno de estos elementos. Bueno, empezamos con el offset. El offset es un valor de C adicional que tendría una señal sinusoidal. En este caso pues es 0, no tiene ningún offset. La amplitud se nos dice que tiene que ser de 2 voltios pico, 2 voltios, y la frecuencia de 100. Listo. ¿Qué otros elementos nos indican? Nos dice que hay un tiempo de delay. Entonces, tal cual como en el pulso, en la función seno también hay un tiempo muerto que yo puedo dejar antes de que se empiece a ejecutar mi señal sinusoidal, ¿sí? Como un tiempo para, no sé, hay veces se necesita que la señal no empiece directamente, sino que se dure un tiempo y luego sí empiece. Pero en este caso, pues no necesitamos eso. Le puedo poner 0 o lo puedo dejar en blanco porque el valor por defecto es 0. Si yo no le pongo valores, por defecto me da ciertos valores. Un valor de teta, este teta es como un corrimiento que se hace en posición, ¿sí? Está en hertz. Realmente, pues aquí no necesitamos ningún corrimiento, no hay problema. También podemos hacer un corrimiento en función de la fase que tenga la señal sinusoidal. Entonces, por ejemplo, si le ponemos fase 90, eso nos va a representar una señal coseno, ¿sí? Pero pues en este caso tenemos una sinusoidal, el phi es igual a 0. Y el número de ciclos es que yo puedo hacer que mi simulación no tenga una cantidad infinita de ciclos, como las señales sinusoidales normales, sino que dure 3, 4, 5 ciclos, o un ciclo, y ya mi señal se extinga, ¿sí? Esto tampoco lo vamos a llenar. Por defecto, pues son una enésima cantidad de ciclos. ¿Listo? Realmente, pues, con poner estos 3 elementos basta y sobra. ¿Listo? Además, bueno, ya faltaría la cuestión de, bueno, ¿cómo vamos a simular? Vamos a primero guardarlo. Este lo voy a llamar multiplicador 4. Porque ya he hecho 3 de las 3 clases que he tenido el día de hoy antes que esta. Y bueno, vamos a ver. Vamos a correrlo. Listo. Entonces, el comando de simulación que vamos a usar es el transient. Este comando nos permite evaluar nuestras funciones en función del tiempo, tal cual como lo esperaríamos en este tipo de circuitos. Podemos poner, o sea, el tiempo de inicio, podemos ponerlo en 0, el tiempo de parado podemos ponerlo en 1. Y un step time podemos dejarle, o sea, es el tiempo entre cada paso de simulación, podemos dejar que sean 100 pasos y para eso pues tendría que ser más o menos así el step time. No mentiras, vamos a ponerlo un poquito más pequeño. No hay que exagerar con este step time porque se nos hacen eternas las simulaciones, pero pues si queremos tener una mayor precisión, sí es importante ponerle un valor pequeño ahí. ¿Listo? Listo. Entonces, si corremos esto, vamos a ver, vamos a tener una señal de entrada. A ver, señal de entrada, listo. Entre 2 y menos 2, perfecto. Son como 100 ciclos, lo cual nos dice, venga, ¿por qué exageró? ¿Por qué pone tantos ciclos? No necesitamos ver tantos. Bueno, es para ver la señal de salida. Y es que la señal de salida en estos circuitos no resulta ser tal cual la que se nos muestra en la teoría, ¿sí? Sucede que en la experimentación, para que los circuitos alcancen una cierta estabilidad, antes debe cargarse, debe haber un proceso de carga y descarga de los capacitores y no es ajeno a este caso, ¿sí? Nosotros acá tenemos como un proceso que vemos
de carga y descarga que después ya se estabiliza. Y es que, pues, si lo han visto antes en la práctica de esta configuración, esta configuración se llama un multiplicador que recibe o introduce señales sinusoidales y a la salida se ven señales DC multiplicadas 2 veces la amplitud de dicha señal sinusoidal. Porque, bueno, aquí la tenemos más o menos en 3.3, menos 3.3. ¿Por qué menos 3.3? Bueno, básicamente porque recordemos que pues no estamos interactuando con diodos ideales, estamos utilizando diodos que tienen un comportamiento real y pues obviamente consumen voltaje. Entonces, esa diferencia que hay entre menos 4 y menos 3.3 es obviamente dada a partir de el voltaje que consumen los diodos, uno de estos diodos, ¿sí? Pero bueno, lo que nos interesaría de ver en este circuito sería la parte DC. Esa es la que nosotros queremos, en la que nosotros queremos enfocarnos, ¿vale? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos? ¿O vamos bien? Bueno, tomaré nota de que vamos bien. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Realmente si nosotros vamos al análisis de esta señal, no necesitamos tener el transitorio, ¿sí? Básicamente sería como si nosotros estuviéramos viendo Naruto y pues, no sé, sale un arco así de relleno, digamos, no sé, como, bueno, cuando van en un mar ahí a verse con Killer Bee, bueno, algo así, o sea, ese relleno horrible no lo necesitamos, necesitamos explícitamente la parte en donde ya es el estado estable, ¿sí? Este es el estado transitorio. El recto, el ya que se perpetúa, es el estado estable. Solo necesitamos ese. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para comernos toda la parte del viaje en bote de Naruto? Y quedarnos solamente como cuando conoce a Killer Bee. Bueno, pues simplemente le decimos al programa que empiece a guardar datos después de cierto tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Si vamos a simulaciones, vamos a ver que pues nos da la posibilidad de escoger el tiempo en el que se empieza a guardar datos. Entonces nosotros podríamos empezar desde un tiempo más arriba, en donde ya sabemos que ya se ha acabado el transitorio de esta función. Puede ser 0,5, puede ser un segundo, ¿sí? Bueno, aquí para cuentas fáciles yo voy a poner un segundo. Ahora, el stop time. Bueno, podríamos ponerle 2, pero nos saldrían otros 100 iteraciones que de hecho no tenemos que ver, ¿no? O sea, no es necesario ver tantas. ¿Para qué ver tanto de lo mismo? ¿Sí? Realmente nosotros deberíamos enfocarnos básicamente en 2, 3 o hasta 5 iteraciones. Más que eso no necesitamos. Bueno, ¿cómo ajustar este tiempo para que sea lo más óptimo posible? Simple, hacemos cálculos, basamos en cálculos. Por ejemplo, si la señal yo sé que tiene una frecuencia de 100 Hz, pues voy a saber que el periodo, que es el inverso de la frecuencia, tiene un valor 1 sobre 100, que sería 0.01 segundos. Sabiendo esto, pues yo voy a decir, listo, si un ciclo dura 0.1 segundos, listo, ¿yo cuántos ciclos quiero ver? Si quiero ver 2, pues
que la simulación sea de 0.02 segundos. Si quiero ver 5, bueno, 0.05, listo, fácil. Obviamente, este tiempo tendría que ir sumado con el tiempo inicial. Si yo inicio en 1 segundo, sería muy raro que terminara en 0.05 segundos. Obviamente, mi simulación tiene que ir desde el valor de inicio hasta el valor final, y el valor final pues sería el valor de inicio sumado con la cantidad de iteraciones que yo quiera ver. ¿Sí? Lo más lógico. Si lo pongo así, vamos a ver que efectivamente pues, nos va a funcionar. Eso sí, pues tendremos que bajarle un poco al step time, ya que la simulación se hace mucho más reducida. Queremos pues, tener una buena suavidad en las simulaciones, pero vamos a ver que efectivamente pues, cuando ya tenemos este tipo de simulaciones, pues mira, vamos a ver 5 ciclos, únicamente lo necesario, lo suficiente, y la señal de salida, que básicamente es un DC, tal cual como lo dice la teoría. Aquí ya podemos analizar mucho más fácil lo que se refiere al comportamiento y obviamente también a la función de transferencia, porque la función de transferencia no es nada trivial y tenemos que tener cuidado porque si cogemos muchos ciclos va a quedar una señal súper recargada, así súper repasada, porque pues estamos metiendo muchos ciclos y pues todo eso se está evidenciando ahí, ¿vale? Bueno, muchachos, ¿hasta aquí alguna duda o todo bien? Bueno, pero digan algo, hombre, cálmense un poquito escribiendo, si no. O sea, No, todo claro, profe. Qué ok, pena. gracias. Listo, listo. Muy amables. Bueno, ahora, esto como para que lo tengan en cuenta para las simulaciones con capacitores, porque siempre veo el mismo problema como, profe, este circuito no funciona. Hombre, no, no es que no funciona, simplemente usted tiene que verlo en el momento preciso. No es que los eclipses no ocurran, es que usted tiene que observarlos cuando ocurren, ¿sí? Pero bueno, entonces, a partir de esto, pues ya vamos a empezar a ver el componente de LTSpice que tenía preparado para el día de hoy. Y es que, pues, LTSpice permite la jerarquización de su código y de sus simulaciones como tal. ¿Qué es jerarquización? Recordemos cuando estábamos viendo en primer semestre, me imagino, o primero o segundo semestre, lenguaje C, y pues se nos decía que podíamos, además de tener funciones en el main, poner funciones afuera del main para organizar mejor nuestro código y para reutilizar código, ¿sí? No tener que poner la misma función siempre, sino poder instanciarla y utilizarla a partir de una serie de variables de entrada y tener una salida a partir de esas variables de entrada, ¿sí? Sucede exactamente lo mismo. Cuando nosotros tenemos simulaciones no necesitamos absolutamente ver cada detalle. Normalmente no se hace. Y de todas maneras, cuando lo implementamos no se aplica tampoco. Porque si ustedes van a ver los elementos que nosotros importamos a nuestro LTSpice, ya son elementos que contienen adentro muchas cosas, pero que simplemente se ven como un cuadrito. Un cuadrito que tiene cierta cantidad de pines y lo importante es saber cómo interactuar con estos pines, qué hace cada pin y cuál es el comportamiento de nuestra salida a partir de entrada, ¿sí? Lo que nos permite esto es primero organizar nuestro código, segundo reutilizarlo, ¿sí? Y tercero, pues tener una noción más certera de, bueno, qué es lo que realmente importa, ¿sí? Entonces, pues la idea es que, por ejemplo, si yo tengo un elemento como este que veo acá, de este circuito, que tiene una función clara, que en este caso la función sería ingresar un AC, salir un DC, que sea el doble del voltaje,
Listo. Yo ya no necesito saber más. De hecho, elemento, este montaje como tal lo traje, lo muestro acá justamente porque tiene esa característica. No hay que pensarlo mucho. La repetición entre capacitor abajo, diodo arriba, ¿sí? Esa consecución puede darnos una serie de señales que cada vez más se multiplican. Bueno, es decir que esta señal, este circuito que está acá, podría funcionar sin estos dos. De hecho, o sea, lo que pasó es que lo sacamos de un libro que intentaba como hacer varias etapas. Si no ponemos estas dos, fíjense que no va a pasar nada, porque justamente estamos leyendo es el voltaje en la capacitancia 2. Fíjense que no pasa nada, justamente porque pues no interviene. Pero si nosotros quisiéramos poner etapas como la que acabo de borrar, seguidas, pues esas etapas me van a permitir a mí multiplicar aún más lo que yo tengo, ¿sí? No multiplicar una vez, sino 2 veces, bueno, multiplicar 2 veces, sino multiplicar 4 veces, 6 veces, 8 veces, ¿sí? ¿Cómo? Pues simplemente valiéndonos pues, simplemente como copiando y pegando este mismo comportamiento. Vamos a verlo. Si yo llego y copio esto de acá, vamos a ver que a la salida va a ir una señal de C mucho más multiplicada, ¿sí? Y si yo sigo poniendo etapas y etapas y etapas y etapas, ¡pum! Va a pasar exactamente lo mismo, van a salir y etapas más. Pero ¿qué pasa? O sea, realmente esto no es eficiente, el tener que poner tantos elementos uno tras otro no es lo mejor. Si ya tengo una función, ya tengo un circuito que hace una función específica, ¿por qué no eh, trato de eh, instanciar este comportamiento las veces que yo necesite, pero sin necesidad de meter varias veces más, o sea, varios más capacitores, diodos, ¿sí? Entonces, vamos a volver este bloquecito que tenemos acá como una función, ¿listo? Como una especie de función que puedo meter en otro archivo para poderla, poder utilizarla las veces que queramos. Entonces, para esto de jerarquización, lo que primero tenemos que ver es, ok, ¿cuáles serían las entradas, cuáles serían las salidas? En principio, pues tenemos que ver que aquí ya tenemos delimitada bien una entrada, pero si quisiéramos hacerle algún cambio, pues debería poderse, ¿no? Porque no siempre vamos, o sea, la estructura del circuito, capacitor, diodo, siempre va a ser la misma, pero la entrada no necesariamente siempre tiene que ser la misma. Entonces, nosotros podríamos decir, ok, si dejamos esto expresado, más bien como para que la persona que utilice esto ponga la entrada, pues nos saldría mucho más fácil, ¿no? ¿No creen? Entrada, salida. También que no estemos atados a que solamente haya una referencia. De hecho, no funciona muy bien cuando nosotros ponemos la referencia acá. Entonces, simplemente vamos a decirle al usuario, bueno, la persona que conecte que aquí donde yo tengo este nodo y va la tierra. Ground. ¿Listo? Ahí va la tierra. Conéctela luego. Listo. Eso es lo único que se necesita. Adicionalmente, como vimos anteriormente, si poníamos esto en serie, si poníamos otra consecución de estas en serie, pues podíamos aumentar el valor de multiplicación. Ahora, para eso necesitaríamos acceso a este elemento. Y es que lo que yo no nombré acá
no vamos a tener acceso a dicho nodo. Entonces, lo que necesitamos es nombrar este nodo y utilizarlo de manera auxiliar cuando queramos poner cosas en serie, como lo hicimos ahorita. Vamos a llamarlo auxiliar. Y el otro componente que pues no necesitamos que siempre esté delimitado es el tipo de simulación. Yo quisiera cambiar mi tipo de simulación, si quiero que sea más largo, más corto, si quiero que sea otro tipo, también se debe poder modificar. Entonces, el hecho de tener esto no nos sirve, porque delimita mucho para qué se va a usar esto de acá. Ok, nos quedamos únicamente con lo esencial, con el alma del circuito, ¿sí? Todo referenciado hacia puertos que yo podría conectar en algún momento. ¿Qué nos faltaría para hacer la jerarquización? No solo nos faltaría decir, ok, ¿qué tipo de puertos son estos? Cuando nosotros ponemos puertos, fíjense que nos sale algo que dice port type. Entrada, salida, puerto bidireccional. Bueno, para la jerarquización es importante tener una distinción de esto en los nodos que tengamos nombrados. Entonces, pues si le damos clic derecho podemos decir, ok, in, pues que sea un input. Out, bueno, seguramente será una salida. Sin embargo, de hecho no importa de nosotros que pongamos como in, que pongamos como out, realmente lo importante es que tengan algún tipo. Por ejemplo, ground lo podemos poner como un puerto bidireccional o podemos poner una entrada, no hay ningún. Auxiliar también. No hay problema en el tipo de cosa que le pongamos, en el tipo de puerto. Lo importante es que tenga algún tipo para determinar que es una salida como de ese bloque. Ya cuando lo tengamos así, solo resta ir a la parte de jerarquización, jerarquía. Y le vamos a dar clic en Open, abrir este esquemático, el símbolo de este esquemático. Lo que nos va a salir es una parte que nos dice, ok, fíjese que no encontramos el símbolo de este esquemático. ¿Quiere generar uno? Nosotros le decimos sí. Como no hemos creado ningún esquemático antes, pues obviamente lo necesitamos. Y acá tenemos lo que les decía. Esa función que teníamos antes lo representamos en una cajita. Que no necesitamos saber qué hay adentro. Que podrían haber resistencias, capacitancias, inductancias, pero que lo único que necesitamos saber es cómo funciona, qué puertos tiene y qué poner en cada uno de esos puertos. Es lo único que necesito. Bueno, aquí podemos dejarlo así como está. Realmente esto pasa como los modelos SPICE, esto es algo meramente visual. Yo lo voy a organizar un poquito mejor para que me quede como la misma estructura que había antes. Entrada, tierra, auxiliar, salida, ¿sí? Como lo tenemos acá. Y si le damos guardar, pues ya nos va a guardar como esta forma de instanciar. Ahora, puedo cerrar todo, obviamente, bueno, guardando el trabajo. Y si abro un nuevo archivo, voy a abrir un nuevo archivo que yo ya he creado, pues con algunas cosas, como para no tener que volver a hacerlo. Borremos esto, borremos esto, borremos esto y borremos esto. ¿Sí? La señal sinusoidal y una resistencia. Si yo voy y quiero incluir esa cajita en otro elemento, en otro esquemático, lo puedo hacer. Yéndome al directorio en donde estoy parado, o bueno, donde está mi función, abriéndola, y
Bueno, insertándola como si fuera cualquier otro componente. Le voy a poner la salida en una resistencia porque, bueno, eso sí, no podemos ponerlo directamente, tenemos que ponerle como para medir el valor del voltaje en esta parte, tenemos que ponerlo hacia un nodo, ¿sí? Entonces, pues lo pongo acá, lo pongo con una resistencia muy grande, pues para que no altere mucho el comportamiento de carga, descarga del elemento, ¿sí? Pero bueno, si yo lo voy a probar, me va a funcionar tal cual como yo lo tenía antes. Y lo que hicimos fue resumir en un archivo lo que queríamos, volverlo como un bloque y pues ponerlo acá, no como todo eso que teníamos antes, sino solamente como una cajita que no, que no necesitamos saber qué hay adentro, simplemente sabemos que funciona y ya. Y si quisiéramos saber qué hay adentro, simplemente le damos doble clic y ya nos sale, ya nos hace como un hipervínculo a qué hay dentro de esto, cómo se organizan los elementos dentro de esto. Una pregunta, Sí, una vez señor. esta cajita, ¿la podemos volver a editar o ya queda así? Bueno, muy buena pregunta. Claro que la podemos volver a editar. Ahorita ya lo vamos a ver cuando instanciemos otros elementos, otras cajitas, como para que se vea la diferencia y vea que se responde o sea, que responde a los cambios en cualquier instancia que se realice. Ya lo vamos a ver. Pero por el momento, ¿hay alguna otra duda, muchachos? ¿Vamos todos hasta acá? Bien, no, mal. Ok, listo. Bueno, entonces, como les decía, lo primero es organizar. Lo segundo es reutilizar código. ¿Cómo podemos reutilizar código? Bueno, fíjense que aquí yo lo puedo instanciar las veces que necesite. Bueno, o más fácil bueno, como necesitamos una resistencia para medir, cojámoslo con resistencia. Y listo. Yo lo puedo meter las veces que quiera. Y pues en cada una de estas cajitas va a haber exactamente lo mismo. Y van a poder responder, obviamente, de manera independiente, porque son instancias. ¿Sí? Si los conecto, pues utilizo el auxiliar para conectarlos tal cual como conecté antes el circuito como en serie. Vamos a ver que yo efectivamente voy a poder tener la capacidad de ver, por ejemplo, una señal 1, una señal 2 multiplicada y una señal 3 también, mucho más multiplicada. En esta instancia, pues vamos a ver una cuestión. El hecho de incluir una resistencia hace que haya un descargue de las capacitancias y es por eso que ya no se ve tan DC perfecto, sino ya se ve un poco más dañado, por decirlo así. Obviamente, si yo sigo metiéndole etapas y etapas y etapas y etapas, pues se va a degenerar más la señal. Eso sí, no hay duda. Pero creo que, bueno, lo importante es como caer en cuenta, ok, no necesité volver a copiar y pegar todos los diodos, las capacitancias, solamente copiando la cajita, pues puedo replicar lo que hace cada una de esas funciones. ¿Sí? Ahora, si le doy aquí, obviamente todas me llevan a la instancia que yo estoy utilizando. Y como les decía, esto es como una especie de resumen, ¿sí? O sea, como que resumen el circuito para que no se tenga que ver completamente. Tanto así que yo puedo, como le decía el compañero, modificar estos valores.
Y la instancia obviamente debe reaccionar ante eso. Si yo la guardo, vamos a ver que efectivamente, fíjense, obviamente, si subo la capacitancia, no se van a descargar tan rápido los condensadores, se va a ver una señal más de C. Y obviamente, si abrimos otra instancia, recordemos que modifiqué la instancia de la 3, si abrimos la 1, vamos a ver que efectivamente la instancia cambia para todos. Es decir, básicamente sí se está haciendo un resumen de lo que hay adentro de un archivo, ¿sí? Pero cambia si yo le modifico alguno, tal cual como cambiaría si yo en código C voy, modifico la función, obviamente eso modifica para todas las instancias que yo tengo, ¿sí? Esto sí tiene que quedar bien claro. Pero bueno, fíjense que tengo varias instancias y pues todas pues con un uso, ¿sí? Bueno, ¿queda claro esto, muchachos? Ok, listo. Bueno, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que, como les digo, nosotros podemos jerarquizar nuestro código, podemos tener podemos tener algo más, o sea, como la estructura es más importante, nosotros nos hacemos tanto hincapié en los elementos que hay dentro, lo mismo que con un computador gamer. Computador gamer, que pues básicamente se puede comprar con cualquier cosa que con cualquier inversión que haga uno le va a decir, eso le alcanzó para un PC gamer, para miércoles. El PC gamer, pues obviamente es un conjunto de todo, pero digamos, no necesitamos saber qué detalles hay en la tarjeta gráfica, no. Sabemos que funciona con un fin y sabemos que tiene que conectarse de tal manera. Listo, pum, la conectamos y ya, pare de contar, ¿sí? Normalmente, pues estos circuitos se hacen como generalmente para que tengan diferentes bloques. Tanto así que, pues, si se nos daña algo, posiblemente viendo cómo funciona, podamos ver, ok, se dañó tal bloque, podemos cambiarlo, ¿sí? Entonces, pues, lo mismo acá. Y pues esto de pronto no lo vamos a utilizar en esta clase como para lo que son los circuitos que vamos a hacer en este taller, pero sí lo vamos a utilizar cuando hagamos el proyecto, porque el proyecto va a ser una consecución de bloques que cada uno tenga su propia función. Entonces, este bloque se encarga de amplificar, listo. Este otro bloque también se encarga de amplificar, listo, lo puedo instanciar 2 veces, perfecto. Este bloque se encarga de acoplar, también, perfecto. Así. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, como organizar la información y tener como una especie de control de todos los componentes que hay sin tenerlos todos ahí metidos en mi esquemático. ¿Sí? Bueno, entonces, viéndolo así es como esquemático, se nos abren una serie de posibilidades pues muy interesantes. Lo malo es que yo no puedo utilizar estos elementos en otro lado sin necesidad de incluir el archivo pues que se contiene acá, ¿sí? O sea, si yo abro otra simulación en otro lado, por ejemplo estas simulaciones que hicimos la vez pasada, yo no voy a poder instanciar mi elemento acá. No me va a dejar el programa. ¿Por qué? Porque no está en la misma carpeta. Entonces, esas instancias se utilizan más como en proyectos, cuando yo necesito organizar mi información. Pero pues para utilizarla en cualquier simulación que yo tenga, pues no se va a poder. Bueno, ¿cómo se podría? ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, no dependiendo del archivo. Y es que el archivo, pues, tiene una parte, un apartado gráfico que realmente no es necesario y que realmente mi computador no utiliza como para realizar las simulaciones.
y en general ninguno de los elementos que vemos en este esquemático, o sea, ellos nos dan una función visual a nosotros los humanos, pero realmente el computador no utiliza esto para sus simulaciones. ¿Qué hace el computador? Bueno, el computador organiza en un netlist, una lista de nodos, de conexiones, cómo están organizados los elementos, o bueno, primero los elementos que están dentro de esta simulación y cómo están organizados. Entonces, por ejemplo, nos muestra acá los valores que tiene la señal sinusoidal. Nos muestra acá, listo, los 4 nodos, a qué nodo está conectado y a qué referencia hace. ¿Sí? El XX1 pues sería este bloquecito. Hace referencia, bueno, tiene 4 puertos, cada uno conectado a un diferente nodo y luego obedece a tal referencia. Y bueno, todo así por el estilo. Esto es lo que realmente utiliza mi programa para funcionar, no lo otro, ¿sí? O sea, lo meramente visual es básicamente para que yo lo vea. Se hace una conversión de esto y resulta todo en un netlist. De hecho, yo podría programar una simulación utilizando un netlist sin ningún problema. Y también yo podría copiar este netlist, pegarlo en otro lado y correr mi simulación sin ningún lío. ¿Por qué? Porque pues es la misma información que hay acá. Eso sí, fijémonos en algo muy interesante. Y es que cuando yo defino un bloque de esta manera, se nos convierte por ende en un subcircuito del sistema. Que recordemos que estos subcircuitos eran una forma en que se daba los modelos SPICE para poderlos incluir en programas como estos, o sea, incluir librerías adicionales en nuestro programa. Y básicamente, pues esto nos da la opción de hacerlo. ¿Por qué? Porque pues si nosotros cogemos esto y lo pegamos en otro lado, es como si básicamente hubiéramos hecho nuestra propia librería de una función que multiplica, entra una C, sale un DC multiplicado 2 veces y negativo. Este sería nuestro bloque que realizaría tal función. Entonces vamos a ver. Vamos a copiar. Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo en un archivo de notas cualquiera. O sea, podemos crearlo. Y vamos a ver pues la diferencia. Bueno, voy a llamarlo mood 4 y voy a pegar el código acá. Eso sí, una cuestioncita ya más de bloc de notas. No es conveniente dejar estas letras griegas. Normalmente bloc de notas las mal utiliza, ¿sí? O sea, las confunde al importarla en otro lado, como por ejemplo sería nuestro LTSpice. Entonces, es mejor dejarle U. Y ya el LTSpice detecta que es micro, ¿sí? Pero bueno, solo es como algo, gajes de utilizar bloc de notas. Listo, ya con esto guardado, si accedemos desde acá, vamos a poder abrir nuestro archivo y vamos a ver que ya se nos permite en la parte de subcircuito crear un símbolo que ejemplifique lo que está acá adentro, las conexiones que están acá adentro, con la cantidad de puertos que pues que ya hemos delimitado y con el nombre pues que ya hemos puesto. Si le damos acá clic derecho y le damos crear símbolo, vamos a ver que vamos a poder crear, bueno, le ponemos sí, crear un símbolo que tenga una estructura muy similar a la anterior, pero que vamos a ver sus diferencias. Bueno, esto lo voy a organizar para
para que me quede como de la misma estructura que lo tengo. Entrada, tierra, auxiliar, salida. Listo. Lo guardo. Y voy a verificar que en el main yo lo voy a poder encontrar, obviamente, en mi carpeta de autogenerados, porque es como si básicamente yo hubiera cogido un código de un tercero, de un fabricante, y lo hubiera importado a mis librerías. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Mírenlo acá. Y este bloque obviamente haría las mismas labores que hacen los bloques blanquitos. A ver, vamos a quitarle esto como para organizarlo mejor y vamos a ver. ¿Listo? Si le damos correr, vamos a ver que efectivamente tenemos una señal de entrada, una señal intermedia entre el bloque 1 y el bloque 2, que efectivamente es una señal rectificada negativa, y luego vamos a tener otra señal rectificada negativa. Porque obviamente la información que hay acá es la misma que hay aquí adentro, ¿sí? Pero ya son diferentes condiciones, ya tienen como diferente relevancia, ¿sí? Pero pues obviamente hacen lo mismo. ¿Qué diferencias habrían entre una y otra? La blanquita, la instancia blanquita, es como ya lo dije, es una instancia de otro código que está en otro archivo. Sí, que si yo lo modifico, pues se va a modificar todas las instancias. Pero este bloque amarillo ya viene a constituir lo que es una librería. Por eso no me da la opción de abrirlo, no me da la opción de abrirlo. Es básicamente un archivo más, una librería más de mi LTSpice. ¿Sí? Y obviamente lo podría incluir en cualquier simulación que haya en mi computador, porque ya va a aparecer en la base de datos de LTSpice. ¿Sí? Lo que no podía hacer anteriormente, porque era más local. ¿Sí? Pero esto ya es diferente, básicamente para el sistema es un código de un tercero. Y si lo es, que el tercero somos nosotros, listo. Somos los terceros. Básicamente creamos un modelo Spice que hace lo que nosotros queríamos, lo que nosotros destinamos que hiciera, que es básicamente cambiar señales inusuales a señales DC. ¿Listo? Bueno, muchachos, preguntas. En los circuitos con muchos bloques, ¿cuál es mejor o da lo mismo? Bueno, depende del uso que yo le vaya a dar. Por ejemplo, si yo voy a organizar mi código, es obviamente mucho más fácil hacerlo así como en instancias jerarquizadas, ¿sí? Es decir, el bloquecito blanco. ¿Por qué? Porque me va a dar la opción que si en algún momento yo tengo que hacer una modificación aquí adentro, la puedo hacer sin ningún problema. Pero ¿qué pasa con esto? Esto ya realmente es para un código como más fijo. ¿Por qué? Porque ya no le voy a poder hacer modificaciones a este, ¿sí? Al amarillito. ¿En qué momento este es más útil?
Cuando yo sé que ya no tengo que modificarlo y que tengo que instanciarla una n cantidad de veces en n cantidad de simulaciones para diferentes proyectos. Este es más como para, listo, si lo necesito en mi proyecto, pues entonces lo instancio y pues organizo mi código. El otro es más como, ok, ya creo un componente, lo voy a utilizar para muchas aplicaciones, ¿sí? Pero con la salvedad de que no lo voy a poder modificar. ¿Listo? Esa es como la diferencia. ¿Alguna otra duda, muchachos? Creo que no, profe, todo claro. Ok, perfecto. Gracias por comentar. Bueno, entonces, realmente la idea de esto es que pues tengan un uso más avanzado del LTSPI. Si tienen que poner cosas que siempre ponen, o sea, si tienen que replicar cosas que siempre replican, pues es mucho más fácil hacerlo con instancias. Y si tienen que utilizar cosas que ya, pues, de por sí ya están firmados, sellados y enviados, o sea, básicamente pues no hay vuelta atrás, pero que se utiliza mucho, pues utilicen más como la parte de generación de modelos SPICE. ¿Listo? Como les digo, no es necesario en este taller realizar esto que les estoy mostrando. Antes lo hacía, pero era porque en ese entonces se demoraba más la entrega de equipos y pues tenía que rellenar con algo. Ahorita pues no lo vamos a hacer así, no hay necesidad de ponerlo, sin embargo si lo quieren practicar pues obvio, están totalmente en su capacidad, pero pues eso sí, sí lo van a utilizar más adelante, como les digo, para el proyecto, ¿sí? Como para que se note ese uso avanzado del LT Spice. Bueno, eso en cuanto a lo que les tenía que comentar. Ya del taller, pues, recomendaciones, pues, hombre, tratar de realizarlo antes de la siguiente sesión, para que pues se puedan responder varias dudas de algunos circuitos que no les salgan. Hay algunos trucos, hay algunas cosas en crear estos circuitos que pues realmente pues tengo que esperar a que ustedes se estrellen para poder decirles, ok, el camino no es por acá, sino de la vuelta por este lado, ¿sí? Entonces, por favor, háganlo, ¿sí? De tal manera que, o sea, ya puedan tener algo más listo. ¿Por qué? Bueno, este taller es de 2 semanas. Esta es la primera semana, el lunes 22. El lunes 29 sería la siguiente, sería la segunda sesión. Y ya después de la segunda sesión, el domingo después de esa segunda sesión, se tiene que entregar el taller. Entonces, ustedes tendrían plazo hasta el 5 de diciembre para entregar. 2 semanas enteras. Entonces, por favor, no se dejen coger la tarde con esto. ¿Listo? Sin embargo, pues ya saben, contamos con las mismas opciones de siempre. El, el correo y también el foro. ¿Listo? Como para que lo tengan en cuenta. Bueno, muchachos, no sé si haya más dudas o más cosas que hablar, que me haya quedado en el tintero. Ya veríamos ahí con los compañeros tratar de, yo les enviaría pues el formato. O bueno, sí, pues ustedes ya tienen el formato. El formato pues lo pueden descargar de acá. Documentos para préstamos de equipos. Ya no hay que hacer formato de autorización, solamente formato de movimiento de elementos. Aquí está cómo se diligencia, por favor, sigan lo que vi mucha gente que no lo sigue como hombre, pero me lo envían para revisarlo, ¿listo? ¿Quiénes eran los muchachos? Juan Camilo y Juan Camilo y bueno,
Y Juan Pablo. Juan Pablo, sí, que aquí no lo veo, pues bueno, se tuvo que desconectar. ¿Listo? Entonces, hagámoslo así. Eso sí, como les digo, tienen que sí o sí tener disponibilidad este viernes de 9 a 12, porque más espacio no creo que me den, porque básicamente tuve que pedirle al laboratorista que me hiciera el favor, eh, porque pues no estaba en la obligación de hacerlo. ¿Listo? Listo, profe, sí. Bueno, listo. Entonces, nada, muchachos, si no hay más que hablar, eso sería todo por hoy. Espero que tengan una muy buena vuelta a casa, si no están en sus casas, que tengan una buena noche y una buena semana. Gracias, profe, hasta luego. Vale, Listo, profesor. cuídense pues. Gracias, profe. Luego. Bueno.